Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tercer programa de Creativos en Podcast. Tercer programa y estamos muy contentos. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de diseño gráfico. Es un tema que nos apasiona bastante y quiero presentarles a nuestra invitada de hoy, Daniela Salazar. Ella es diseñadora gráfica y también sirve en nuestra iglesia en el área de diseño, además de también ser directora de comunicaciones de Generación AD de nuestro Ministerio de Niños. Hay bastante de lo que podemos hablar en temas de diseño, nos apasiona, nos gusta bastante y queremos conversar. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Emocionada, no pensé estar en un podcast, pero hoy estoy acá. Genial. Hablemos un poco del diseño gráfico. Sé que es hablar de varias cosas, tratemos de tal vez ir un poco a lo puntual, pero ¿tú cómo comprendes el diseño gráfico? ¿Qué es el diseño gráfico para ti? Para mí el diseño gráfico es una expresión muy bonita de poder plasmar tus ideas y se compone de mucho. No solamente es poner muchas cosas y que se vea bonito, es pensar cómo vas a comunicar bien y que cada una de esas cosas que tú le pongas tenga sentido. Y lograr eso es buenísimo, es algo chévere. Para mí es muy interesante porque cuando estudiamos diseño gráfico nos enseñan cosas de arte, digámoslo así, de fundamentos visuales, donde aprendemos cosas de cómo manejar el color, cómo manejar el dibujo, cómo manejar la comunicación visual, digámoslo así. Pero lo que me llama mucho la atención es que entre un pintor y un diseñador, ¿cuál tú podrías decir que es la mayor diferencia? Porque ambos hacen arte. Pero ¿cuál es lo que diferencia a un diseñador? ¿Por qué hay una carrera diferente? ¿Por qué no ponemos pintura gráfica? ¿Por qué hay esa diferenciación? Yo creo que un pintor es un alma libre. Él puede hacer lo que él quiera bajo los términos que él quiera y alguien que comprende eso o se ve maravillado por el trabajo, lo compra y ya está. En el caso del diseño gráfico, sí puede ser, por ejemplo, un pintor, pero además puede ser diseñador y dentro de esas cosas, al momento que creas algo, un diseño, esto tiene una finalidad más específica, se centra en un objetivo más específico, digámoslo así, y tiene que funcionar para ese objetivo. ¿Me entiendes? Claro. En medio de la comunicación es como que podríamos decir que un diseñador tiene que cumplir con ciertas características específicas en su arte para que comunique algo. No es simplemente que se vea bonito o que sea atractivo para alguien, sino que lleve un mensaje. Exactamente. Entonces, es muy chévere porque muchas veces creemos que para ser diseñador gráfico tienes que ser artístico, tienes que saber dibujar, tienes que saber hacer tu arte bonito, pero ¿es necesario eso para diseñar? No es necesario, sin embargo el diseño tiene un montón de ramas, por ejemplo tiene ilustración, pero no podrías tal vez ser un buen ilustrador si no sabes muchos términos de diseño, ¿entiendes? Pero puedes ser diseñador siendo ilustrador, aplicando tus técnicas de ilustración a cosas como el montaje. Wow. En realidad es un mundo. Sí, es Cuando un mundo hablamos de diseño gráfico, de diseño en particular, hay varias áreas, ¿no? Publicitario, todo el tema de efectos, editorial, todo el tema de retoque. Es más, podrías dedicarte solamente a una cosa. Exacto. Identidad de marca también. Sí, exacto. Entonces, es muy grande el mundo del diseño, pero de alguna u otra manera lo hemos metido a la iglesia. Sí, y qué bueno que lo hicimos. Y qué bueno que lo hicimos. Pero en medio de eso en específico, cuando hablamos del diseño en la iglesia, ¿tú cómo crees que inició el diseño en la iglesia? ¿O qué te parece que podría haber sido más aplicable a...? Yo me imagino que en el inicio, cuando se hicieron los afiches de salvación, o sea, estos que te dan, en realidad probablemente no lo ha hecho un diseñador gráfico, pero hay diseño detrás. Y cuanto más cuando ponemos carteles o cuando hacemos algunas cosas en específico que no necesariamente hay un diseñador detrás, pero hay diseño gráfico detrás. ¿Tú cómo crees que es el diseño en la iglesia? ¿Qué beneficios le da invertir en diseño a alguna iglesia? Wow, bastantes beneficios. Como tú mencionas, desde antes se buscaba comunicar y cómo lo hacías, pues no sé, tal vez la persona que lo hizo en PowerPoint y no sé, vio una forma de hacer un tríptico ahí, él lo realizó, pero su intención era comunicar algo, ¿verdad? Y si es gráfico, pues mucho mejor. Hay gente que aprende más visualmente. Y digámoslo, ahora en la actualidad, ya no solo te puedes limitar a hacer un folletito, ahora existen redes sociales, ahora existen propos, ahora existe YouTube, un montón de cosas. Que los folletitos estuvieron muy bien también. Los folletitos funcionaron bastante, ahorita también seguro funcionan, sin embargo hay otra exponencialidad, digámoslo así, para poder hacer que el diseño funcione a grandes masas. En este caso,
algo muy práctico son las redes sociales. Y no solamente eso, tal vez también podríamos hablar acerca de los anuncios que se dan en las iglesias. Si el diseño llega a ser impactante y comunica muy bien, la gente lo va a entender, le va a gustar y va a decir, esto funciona, esto es bueno, me agrada esta iglesia, ¿no? Claro, es muy bonito. Sí. Cuando vemos temas ya en la iglesia, cómo usamos el diseño gráfico, digamos nosotros en particular, quisiera conversar un poco acerca de qué elementos crees que nosotros utilizamos para, digámoslo así, generar algún diseño. En términos puntuales, ¿qué piezas damos? ¿Damos tal vez anuncios? ¿Qué más cosas podemos hacer en la iglesia con diseño gráfico? Uy, pues ahí tendríamos que pensar. Hablando de que sabemos que ya manejamos redes sociales, ¿no? Tenemos que abrir una cuenta en Facebook y tal, pero también tenemos nuestro culto donde es necesario que haya, digámoslo así, anuncios, donde haya gráfica, donde si tenemos algún proyector o alguna pantalla. Pues si empiezas abriéndote en redes, ¿qué específico es eso para redes? Sí, para redes y también para el culto, porque el diseño sirve para ambas cosas, ¿no? Perfecto. Pues si hablamos acerca de las redes, pues cada red tiene sus propias necesidades, ¿no? Si hablamos de YouTube, necesitamos una portada específica con un formato específico. Si queremos un feed de Instagram, necesitamos lo mismo, formatos, redes, formatos. Entonces, si bien es cierto, el culto se realiza los domingos, entonces necesitamos que se le avisa a la gente, ¿no?, que va a haber un culto los domingos. Por ejemplo, lo que hacemos en la iglesia es enviar los viernes o sábados historias que recuerden a la gente que tenemos servicios a las 8, a las 10 y a las 12. Eso lo hacemos. Y en el mismo culto también se presentan los anuncios y eso involucra diseño gráfico. Ahí tenemos, por ejemplo, hoy día teníamos como 4 anuncios y tenerlos todos en uno solo ayudó bastante a comunicarlo de manera más precisa, más rápida, que había todo eso, ¿no?, para la iglesia. Entonces ahí involucramos bastante diseño. De hecho, lo que podíamos hacer, bueno, lo que hacemos en la iglesia y nos conviene bastante es que un anuncio que presentamos en la iglesia, en los cultos, se vuelve historia para el grupo de WhatsApp, ¿no? Claro, funciona, reciclamos, funciona. Para eso nosotros como iglesia tenemos un grupo de WhatsApp para la gente que es de la iglesia. Tenemos 2 grupos de WhatsApp porque WhatsApp tiene un límite de gente, gente, 200 algo, entonces tenemos 2 grupos de WhatsApp. Yo creo que el diseño es importante porque siempre como herramienta, digamos, visual nos permite captar la atención de la gente y recordar constantemente cosas. Entonces, ¿qué mejor de tener estas dos, digamos, herramientas? Si le agregamos arte, si le agregamos belleza, si le agregamos un poco de trabajo detrás, hacemos algo excelente para el Señor. Entonces, en términos de diseño, nosotros tenemos esas piezas, ¿no? Tenemos un diseño de recordatorio, digamos, del culto. Lanzamos viernes, sábado. También tenemos portadas de prédicas, de YouTube. Sí. Por ejemplo, empieza una serie, renovamos todo, ¿no? Renovamos la foto de perfil, renovamos hasta tal vez la portada de YouTube, renovamos la portada del mismo Facebook, ya todo empieza a tener ese tinte de la gráfica que le damos a la serie. Claro, cambiamos en términos de gráfico, cuando hay una serie nueva, en nuestra iglesia tenemos series de enseñanzas que duran 4, 3, 5 semanas. Cambiamos la imagen de todo en general como para llevar a la iglesia y también a todos en general hacia un mensaje específico, ¿no? Sí, exacto. Tenemos esa intención. Claro, tenemos la intención de que todo comunique el mensaje de la prédica del domingo, ¿no? O sea, en términos más técnicos podríamos decir que la línea gráfica cambia, ¿no? Muta. Ahora, no cambiamos el logo. No, jamás. No, pero sí lo que hay alrededor del logo. Y en medio de eso hay algunos temas que más me quisiera ingresar con esto. A ver, cuéntame. Cuando hablamos del futuro de la iglesia, ¿tú crees que una iglesia sin diseño va a poder crecer? Una pregunta. No, porque si una iglesia tiene miras a crecer y quiere alimentar a su pueblo con enseñanza muy buena y quiere, por lo tanto, reproducir frutos de
que esta persona, o sea, un fruto de discipulado, por ejemplo, de tú a tú, la iglesia va a crecer. O sea, no creo que exista una iglesia que no tenga miras a crecer. Y mientras más grande la iglesia, más problemas de comunicación hay. Y creo que lo más rápido, lo más práctico que puedes hacer es diseñar. Porque, digámoslo así, toma mucho más hacer una producción de un video para comunicar algo. Sin embargo, lo que uno más tiene en la mano es el diseño. Y tratar de hacerlo bien para el público que tienes es indispensable. Yo creo que si hay algún profesional que alguna iglesia debería contratar de entrada, sería la primera persona de staff que podría contratar es un diseñador gráfico. ¿Por qué creo esto? Porque si este diseñador puede editar video, hacer foto, hacer más como un one man army, o sea, un ejército de un hombre, bien, pero no es la idea tanto. Sin embargo, yo creo que si pueden contratar a un diseñador, a un profesional de entre los varios creativos que hay, yo aconsejaría que contraten a un diseñador porque es lo que la iglesia más va a requerir en términos de demanda de trabajos, digámoslo así, porque va a haber una necesidad grande de anuncios, de colgar en Facebook cosas, de esos anuncios mismos o alguna cosa extra en medio de... Y el flujo, según la iglesia va creciendo, de comunicar, va a ser más. O sea, según el tamaño de la iglesia, tal vez con iglesias pequeñas no es tan necesario, porque justamente como son pequeños, entre ellos se conversan boca a boca. Mismos, ¿ya? Pero cuando ya llegas a cierto tamaño donde necesitas mandar un mensaje oficial de la iglesia y necesitas tener ciertos canales de comunicación de manera oficial, un diseñador es necesario porque necesitas tener un buen diseño. Claro. Y yo diría a las iglesias en general que si pueden contratar a una sola persona, contraten a un diseñador. Pero entiendo que en el mundo creativo en realidad se trabaja en equipo, no trabajas una sola persona. Hay veces que una sola persona nos cargamos todo porque no hay más y toca, y es lo que toca. Pero en realidad son varias áreas creativas. Por eso tenemos tantos memes de los diseñadores gráficos que... Hacemos todo esto. Sí, es más, no nos pagan ponen en la publicación se busca diseñador gráfico que maneje Premiere Pro, After Effects, Cinema, DaVinci. Cuando esas son áreas de otras profesiones más especializadas cada cual. Y hay muchos memes de diseño gráfico para variar. Acá podría contar un montón y todos son ciertos. Pero sabes que es bien curioso lo que tú dices, porque hablamos de que sí, un diseñador hace muchas cosas y es muy bueno, o sea, es una persona muy importante dentro de una iglesia para que cubra muchas cosas, porque al final el diseñador va a terminar tal vez viendo también cosas de animación, pero ya depende de él. Sin embargo, creo que la iglesia igual llega a un punto en el que si no tiene comunicación efectiva, pues no se va a poder sostener. Por ejemplo, tú antes decías, ¿no? Si nuestra iglesia ya no diera ningún anuncio y no se subiera nada los domingos ni en toda la semana, la gente pensaría que nuestra iglesia cerró o algo así, ¿verdad? Sí. Creo que cuando inicias en esto ya no hay vuelta atrás. Sí, la frase era como que una organización sin comunicación no existe. Y es cierto, o sea, ahora como vivimos, como estamos, cuando ya llegas a cierto, digamos, punto, si no mueves en redes, si no tienes comunicación concretamente, para el resto del mundo, tal vez no necesariamente para las personas que lleguen a tu culto, que puede ser un número determinado, pero para el resto del mundo, tu organización, tu iglesia, es como si no existiera. Exacto. Y esto tiene que ver mucho con movimiento en redes, con trabajar diseño, con trabajar video, foto. Exacto. Pero en medio de eso, ya hemos hablado un poco acerca de las cosas que podemos hacer en diseño de manera básica, ¿no? ¿Tú cómo crees que sería más o menos tu proceso, el tuyo? Porque cada uno tenemos procesos diferentes de cómo llegar a un diseño. Yo voy a decir el mío, tal vez dinos el tuyo. Hay un anuncio por algo en específico, digamos que hay se abre un nuevo salón de discipulado, digamos. Okay. ¿Cómo sería tu proceso? Primero, trataría de que me den la frase o la información exacta que va a ir, ¿no? Eso es fijo, o sea, sin eso yo no puedo partir, porque a veces haces un bonito diseño y justo donde quieres poner la información no se puede notar bien el color de tu letra, o sea, algo así. Prefiero 1000 veces saber primero la información fija que va a ir. En este caso, digámoslo así, fase 1, hora y día y ya está, ¿no? La información fija ya.
Luego de eso me pongo a buscar referencias según lo que yo entiendo que involucra este discipulado. Si tanto tu foto como los efectos que le das no transmite lo que hay en un discipulado, entonces estamos yendo por mal camino. Entonces prefiero primero ver lo que otros han hecho. Eso hacía antes, porque necesitaba ver lo que otros hacían para yo saber qué funcionaba y qué cosas no funcionaba, y ver también lo que yo tenía en mente acerca de esto funcionaba ahí. Entonces, referencias, full referencias. Y luego me sentaba a pensar y decía, ok, puedo hacer esto se acomoda en la iglesia, voy sacando, voy poniendo, y me muero un montón en ese tiempo, me acuerdo, de que probaba, funciona, no funciona, funciona, no funciona, comunica, no comunica, llegaba algo, te lo presentaba, digámoslo así, ¿no? Porque siempre es bueno que alguien más lo vea, y tal vez esa persona, o sea, tienes que cuidar mucho tu ego, y algo que yo siempre tengo presente es que si tú estás diseñando, no le tomes demasiado cariño a lo que diseñas, porque la gente te va a decir, no, pero no lo entiendo, o te va a decir lo típico, ¿no? Oye, no, métele más diseño, que otras personas no lo van a entender, pero no le tomes demasiado apego a tu diseño, porque va a terminar cambiando, mutando. O sea, lo ideal es de que, como tú me decías también mucho a mí, que el producto es el que manda, ¿no? Cámbialo 1000 veces, la idea es que sea lo mejor. Entonces, si nos sujetamos a eso, va a pasar por 1000 cambios, y es cuestión de prueba y error. Es muy cierto, es muy interesante lo que dices. En medio de tu proceso mencionas acerca de las referencias y eso me llama bastante la atención porque uso bastantes referencias. Tú también lo haces, sí. Sí, y de hecho después hablaremos un poco de la originalidad en el diseño porque es original el diseño. Pero en medio de eso, cuando hablamos de procesos creativos, en lo particular, yo al comenzar a diseñar algo, usualmente pienso más en el público. Cuando lo diseño en serio, ¿no? Obviamente sabemos que hay momentos de gráficas que tienen que salir y que tienes que volar. Ser flexible. Pero volar. cuando diseño algo pensando como, digamos, la gráfica de una serie o algo para juveniles en específico, sí pienso más en el público al momento de... Cuando digamos, cuando hablamos de arte, del arte en medio de los detalles y de llevar la excelencia al diseño, me gusta, pero no lo hago muy bien. En particular, yo cuando cumpla con comunicar al público, ya para mí he llegado. Pero sí hay momentos donde me gusta ser muchísimo más artístico, pero yo creo que en particular tú eres más artística que yo. Yo creo soy un poco más objetivo en términos de tiene que cumplir diseño, estructura, claro, objetivo, público y ya está. Pero tú le metes más arte y eso es algo chévere que es bastante de valor. Cuando hablamos de justo originalidad en el diseño, de referencias, hay un tema, hay un libro muy interesante que he leído el prólogo que se llama Roba como un artista. Esto habla acerca de cómo los artistas alrededor de los siglos han adaptado, digamos así, estilos artísticos y formas de ver el mundo a la suya, y con eso le han dado un valor extra. Pero en realidad, cuando tú comienzas a analizar las obras de arte de ciertos pintores y tal, te das cuenta que son muy similares a otras, y ahí podríamos meter a artistas que tú dirías, oh, wow, ¿él copió Da Vinci? No. Pero, ¿qué opinas de eso? Pues en cierta parte es cierto, o sea, una vez alguien me dijo, no hay nada que puedas crear que no se haya hecho antes ya, y eso me voló la cabeza porque sentí que no estaba haciendo nada nuevo en esta vida. Pero la verdad es que no. O sea, sí es cierto que, por ejemplo, ahorita tenemos fusión de un montón de cosas, no solo en la comida, en la música, en el diseño también tenemos. Así como, por ejemplo, en la moda vuelve los 80s a la actualidad, en el 2023, lo mismo. O sea, lo mismo pasa en el diseño. Es verdad que probablemente mucho se haya ya usado y que lo que hagas, pues probablemente alguien más ya lo hizo en el pasado, pero es tu toque personal y la creatividad que tú tienes para hacerlo totalmente diferente. O sea, por más de que exista 1000 flores tulipanes, por ejemplo, ninguna flor tulipán es exactamente igual a la otra, o sea, siempre va a ser distinto. Creo que justo lo que, dándole la razón al libro que me mencionaste, es el valor extra que tú le das con tu propia personalidad, tu propia visión para ese diseño que lo hace diferente, por más de que similar, tal vez se vea algo similar a otros. Creo que depende de ti es hacerlo diferente por lo que tú le pones, ¿no? Y eso es tu valor en el diseño.
Entonces, ¿tú considerarías que a día de hoy, con todo lo que hemos hablado, Ujú. es necesario estudiar diseño gráfico? O sea, en términos de académicamente, para poder hacer diseño. Wow, qué pregunta. Una buena pregunta. Hay una infinidad de recursos gratis ahora que si tú quieres tener al menos un conocimiento básico, no tienes excusa para decir que necesitas pagar o algo así. La verdad es que no. Ujú. Ahorita el diseño es bastante accesible. Mantenerse en ello y superarte es otra cosa, ese es otro tema. Sin Ya. embargo, yo considero que si te quieres dedicar a eso y quieres hacerlo bien y quieres hacerlo formalmente y quieres tener, digamos así, ciertos títulos para el mundo para que puedas adentrarte más y, no sé yo, hacer Tener mejor, networking, claro, todo este tipo de cosas, sí, hazlo, necesita. lo Sí, necesitas. Para el mundo va a ser así, tal vez para la iglesia no tanto, incluso también para el mundo creo que importa más tu portafolio que cualquier otra cosa, ya. de dónde estudiaste y qué cosa, ¿no? Pero creo que si te puedes defender con un título, genial, pero si no puedes hacerlo, no hay excusa para no ser o alcanzar a ser alguien como a la misma altura de alguien que tuviera, no sé, una maestría en diseño. Claro, ahora yo, cuando trabajaba en algunas agencias, Ujú, siempre me acuerdo que molestaban a los diseñadores ujú. cuando hablaban del Canva. El Canva. Ah, ya. Y literalmente los veían de una manera muy, digámoslo Muy así, sosa, entonces como que un n- poco menos, algo así. no de manera sosa, pero sí los molestaban como que, tú usas Canva. Entonces, Canva, no, No estás haciendo diseño de verdad, pues estás jugando, estoy hablando desde lo que decían mis compañeros, no desde lo ok, que yo ok, ok. pienso, ¿no? Eh, eh, ¿El Canva es útil ahora? Pues sí, o sea, para gente que no puede pagar una licencia de Adobe que es carísima, o para mí es carísima, puede usar Canva, ¿no? O sea, O sea, ah, tú no eres diseñadora que dices, si usas Canva no estás diseñando. es que pasa que en Canva sí, es verdad, hay diseños prehechos y tú solo cambias la información ya. Eso sí, pues yo sí no lo considero diseñar, pues porque solo cambias texto, ¿no? O Ya, sea, ahí no hay más arte que eso. ya. Pero sí es verdad que en Canva hay cosas predeterminadas y eso es un valor buenísimo para gente que pues quiere hacer, por ejemplo, para alguien que quiere hacer diseño para su iglesia, Canva le puede servir muchísimo al principio, ¿no? Si quiere entrarse más, hacer cosas muy locas, pues Canva tiene su límite. Claro. Tanto programas más conocidos para diseño como lo es Illustrator y Photoshop, puedes irte en YOLO, por ejemplo, ¿no? Claro, Como dicen, puedes irte en Yara, puedes hacer lo que tú quieras, ahí es claro. todo un mundo lo que puedes explorar. Sin embargo, en Canva no. El pro de Canva es que tienes cosas predeterminadas, figuras predeterminadas, textos muy buenos que combinan y tal. Y digámoslo así, la desventaja en Illustrator es que absolutamente todo lo tienes que hacer desde cero. ¿Quieres algo? O sea, una formita, cuando yo, por ejemplo, empezaba, yo no podía hacer una formita en específico porque Mm, no conocía con qué herramienta de Illustrator hacer esa formita. Entonces, tienes que conocer muy bien el programa, ¿no? Si quieres ya. estar en Illustrator. Pero Canva es una buena noción. Es muy, muy loco porque, claro, en Illustrator en Mm, específico o en Photoshop tienes que mm, ser muy artesano, o sea, vas mm, desde hacer las formas y en sí. Canva sí ya tienes todo prehecho. Ujú. Yo en lo personal soy un poquito como que me Como opongo a Canva. no al Canva en general, Ujú. sino a la a lo que se hace automáticamente. O Ah, ok. sea, en After Effects, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay comandos que te animan algo al toque. O en digámoslo así, yo siempre he sido de animar una por una de los Ah, elementos. Cuando salieron presets, estos presets plugins. de incluso Premiere, After, Ujú. yo me puse en mi propio trabajo. Es lo que nos y- pasa ahorita, por ejemplo, con la IA. Ya. Ujú. Yo con la CIA me llevo mejor que con los presets. Pero es un poco Es un poco contradictorio. contradictorio, Es sí, muy es cierto. contradictorio. Por ejemplo, en tu época, y no porque seas, pues, me lleves como 20 años, no sé. No, uno Pero dice. en tu época, estas cosas todavía no existían o no eran tan populares y tú tuviste que sudar la gota gorda por aprender varias cosas que Ya. te tomaron bastante tiempo. Tal vez cuando yo llegué para los programas, ciertas cosas ya estaban más resueltas o había mucha más información. Sí, Pero para la gente de ahora está la mayoría de cosas resueltas, sí, pero eso no quita el valor que uno tiene para
adentrarse más y aún con eso que ya tiene, pues ir más al fondo, ¿no? A mí me gusta más lo artesanal en el diseño, o sea, y en todo en particular, o sea, de que yo tenga que hacer cada cosa en particular para hacer el efecto que yo quiero. Y soy un poco anti esas cosas, pero no que estén mal, o sea, lo pueden usar, no estoy diciendo que no lo usen por si acaso, úsenlo por completo, esta es mi visión personal de cómo yo lo hago. Pero es de hecho muy útil Canva para alguien que tal vez recién está entrando al mundo del diseño y que necesita rápido diseño para su iglesia, no puede tal vez, hay un diseñador y tal. Entonces, Canva es muy útil. Sí, o sea, Canva es útil, depende de tu contexto. Ahora hay más, claro. Último he visto algunas herramientas de IAs, sí. No sé si es Office o no sé cuál es, pero donde tú le das el prompt, el texto, y te lo diseña. Ya no tienes que ni... En Canva al menos tienes que mover algunas cosas, pero ahora hay IAs que ya se van mucho más en floro. ¿Tú cómo ves eso? Yo no he esperado mucho el tema de las IAs en diseño que te predeterminan todo y te lo hacen al toque, porque pues no forma parte de mi día a día, la verdad. No las puedo usar, no podría adentrarme más en eso. Pero ¿cómo ves el futuro con eso a miras, digamos? A miras, pues... Sí, al final, o sea, muchos diseñadores tienen el temor de que las IAs le van a quitar el trabajo, pero también está el otro lado de la moneda, ¿no? De que, por ejemplo, hay un chiste que dice... si a tu diseñador nada más el cliente le dice, ay, pero no entiendo tu diseño, ¿cómo va a ser con la IA? Pues, mucho peor, si no entiende tu diseño no va a entender a una IA, o la IA tal vez no lo entienda a él, ¿no? O sea, qué bueno que existen, ¿no? Ya te ahorras eso, pero no, o sea, siempre creo que va a primar el tú a tú, o cuánto tú puedas usar de esa IA también como herramienta para que puedas potenciar lo que tengas que hacer, y si es humano mucho mejor. Sin embargo, por ahora no creo que las IA nos quiten el trabajo. Por ahora las IA están sirviendo para potenciar nuestro trabajo y para facilitar ciertas cosas. Es muy cierto, yo creo que en eso en específico los diseñadores, los que trabajan con arte en general y tal, el toque humano que le ponen a lo que hacen va a determinar muchísimo su valor en el mercado. Sí, claro que sí. Por ejemplo, lo mismo pasó con la imagen que daban las marcas. Antes era todo más corporativo, a nivel organizacional también, entre empleados y todo era mucho más así. Luego se puso muy, ¿cómo decirlo? Se puso de mucha importancia el hecho de que ya no sea una persona fría adelante y que sea nada que ver con sus demás trabajadores, sino que esta persona, al comunicarse con sus trabajadores de una manera más horizontal, las cosas se tenían mucho más sentido, mucho más valor, funcionaban mejor. Lo mismo con... ¿qué te estaba diciendo? Lo mismo con... ¿Lo mismo con qué? ¿Con qué? Con el diseño y la humanización. La imagen de la marca. Lo mismo con el diseño para las marcas. Ahora, antes de que se vieran marcas frías, obsoletas, ahora... es bueno que tu marca se humanice. Lo mismo pasa con la iglesia. Claro. La iglesia, no se trata de humanizar a la iglesia porque sería redundar en algo que la iglesia ya es. La iglesia... es un conjunto de humanos. La Biblia dice que van a conocer los demás que somos discípulos de Jesús, y es que nos amamos entre nosotros. O sea, la iglesia es pura comunidad, somos la marca más humana, digámoslo así, ¿no? En esos términos, que existe. O sea, hay mucho potencial. Claro. O sea, eso es muy cierto, porque nosotros... a veces cuando pensamos en cómo definir una identidad para la iglesia, la identidad ya está definida. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es agarrar esa identidad y como sea, de la mejor manera posible, pasarla a través de los canales de diseño, a través de las formas creativas que tengamos para lograrlo. Exacto, o sea, algo que yo podría decirle a cualquier creativo es que te detengas un momento a mirar lo que es la iglesia. ¿Quieres fotografías? Eventos, milagros suceden cada día, y los domingos también, gente abrazándose, gente reconciliándose, suceden muchas cosas el domingo. Solo tienes que sentarte a observar cómo suceden las cosas en tu iglesia, y eso es lo que necesitamos comunicar al mundo. Si la iglesia nada más se queda callada y no se expone en redes sociales, estamos cometiendo un gran error, porque hay 1 millón de voces en redes sociales que hablan de 1000 cosas, y necesitamos ser al menos una voz dentro de todas ellas que hable acerca de Jesucristo, porque necesitamos mostrar a Jesucristo, necesitamos mostrar el amor que los hermanos se tienen entre ellos a través de una foto, necesitamos mostrar que hay jóvenes que están interesados en Dios a través de un diseño en la iglesia. Necesitamos mostrar todo eso, porque si el mundo no lo sabe y
consta mucho de redes sociales porque todo es eso ahora. La iglesia se va a quedar callada en algún momento y no necesitamos también proclamar el evangelio por medio de lo que hacemos, ya sea gráfico, sea fotografía, sea audiovisual, necesitamos hacerlo. Y la gente que tiene ese talento y no lo está usando, se está perdiendo de la gran ola que estamos viviendo ahora, en la actualidad. Bien. ¿Tú cómo llegaste a ser diseñadora? ¿O cuál fue tu proceso? Porque yo le pregunté a Bruno cómo llegó de manera rápida su testimonio. Yo sé que él estudió un par de cosas, ya, igual contigo. Supe o estuve enterado de que no querías tal vez ir por diseño al inicio, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegaste aquí? Yo quería ser administradora. Yo quería hacer eso por nomás un principio de liderazgo que pensé que en administración iba a liderar todo el tiempo. O sea, me llamaba la atención en ese tiempo gestionar cositas y así. Pero luego me di cuenta de que no me iba a sentir cómoda porque no sabía Excel y nunca me ha gustado Excel. Yeah. Y solo por esa razón lo descarté y me puse a buscar otras opciones y me iba medio random. O sea, tenía creo que 16 o algo así. Okay. Y necesitaba buscar un lugar en donde yo podría ser libre, porque desde que tengo memoria yo no sabía, por ejemplo, quién hacía los videos. Luego me enteré de que era Jano quien hacía los videos en la iglesia cuando yo era chiquitita, adolescente y estaba por acá en la iglesia. Y esos videos que yo veía que Jano hacía, que no sabía que era Jano, me inspiraba muchísimo, me hacían llorar, me gustaba cómo transmitía las cosas de manera audiovisual y por eso mi primera opción fue querer meterme a audiovisuales, pero luego pensé en que la carrera que me permitía explorar muchas más cosas de las que tal vez yo podía imaginar y también tenía que ver con el lado artístico en cuestión de ilustrar, era diseño gráfico. No sabía ilustrar. Para esto tú pintas desde... Claro. Pero eso te gusta bastante. Claro, o sea, yo pintaba, la verdad, para poder ganarme mi platita, desde que era muy pequeña, para poder hacer eso. O sea, yo no tengo ni un cuadro que haya pintado en mi casa, por ejemplo, porque todos los he vendido, porque lo hacía por eso, ¿no? Para atender una pequeña chambita. Pero me he dado cuenta de que si yo podría aprender más y podría expresar todo lo que yo sentía a través de algo, lo podría plasmar y eso le podría servir a alguien, pues quisiera estudiar más acerca de eso, ¿no? Y la verdad es que es bien curioso porque me acuerdo de que una vez yo escribí un versículo así en una aplicación de celular y le tomé foto, por ejemplo, a algo no sé qué y yo escribí el versículo encima en esa aplicación y luego me di cuenta de que una chica lo había impreso y lo había colgado en su pared. Wow. Para mí fue wow, algo que yo he hecho está en la casa de otra persona. Wow, y luego me puse a pensar, algo que yo hice está en la casa de más personas, porque estos cuadros la gente lo colgaba en sus casas. Y yo decía, lo que puedo hacer puede llegar a más personas. Y si el poder que se puede adquirir con eso lo usamos para la iglesia, entonces yo quiero meterme a estudiar esto, porque mi finalidad era de que si voy a aprender algo lo voy a terminar usando en la iglesia, porque amo la iglesia local y si lo puedo potenciar, recibiendo instrucciones, recibiendo feedback de un maestro y tal, lo voy a hacer y me metí. Excelente, wow. Bueno, ya le diste un consejo a los creativos, sí. Pero... ¿qué más le dirías a alguien que tal vez ve el diseño y cree tener este talento y en medio de eso tal vez no tiene los recursos para estudiar? Wow. Pero ¿qué le recomendarías a alguien que quiere invertir esto en el reino, en su iglesia? Pues nunca menosprecies las necesidades que tú ves. No menosprecies la carga que puedas sentir en tu corazón de que sientas que falta en la iglesia. No la menosprecies porque Dios la usa. Aunque ahorita no tenga sentido, aunque ahorita no sientes o no sepas cómo manejar esto, cómo solucionar lo que estás sintiendo en cuestión de necesidad, no lo tengas en poco, porque el Señor sabe por qué pone estas cosas y en un futuro tú no sabes en dónde puedes terminar. Entonces, si quieres hacer algo creativo, tienes que saber que no vas a florecer en cualquier lugar. Necesitas tener un lugar donde plantarte y ahí vas a poder florecer. Y si no es lo que amas, no vas a florecer y vas a terminar cambiándote de carrera lo más probable. Así que hazle caso, o sea, dirían algo más romántico, hazle caso a tu corazón, pero no, hazle caso a esto que estás sintiendo. Pide consejo si crees que esto puede ser beneficioso para la iglesia. Súmate a esa visión, confía en ese anhelo. El Señor va a abrir puertas si es que está dentro de su voluntad. Y anímate a entrar en esa ola porque la verdad no te vas a arrepentir.
Va para arriba. Va Vamos, para vamos. Nosotros como iglesia hemos decidido subir esta ola, digámoslo así, desde hace ya un tiempo, con incluso otro diseñador que estaba antes, yo, ahora tú, y genial, estamos alegres de eso. Y esta es la primera parte, porque van dos. Aún tenemos más que hablar con Daniela acerca de comunicación para... Pero comunicación de... ya. Pero No voy ese a es decir otro nada. video porque ya es mucho, ya estamos muy largos. Entonces, gracias por haber visto esta primera parte. Después sigue otra, no te la pierdas. Así que Dios te bendiga mucho. Si quieres seguirnos a Creativos, por aquí estarán nuestras redes. Y también está nuestro grupo de WhatsApp. Ahora sí sé que está acá el chat. Y nada, los vemos en la próxima. Cuídense.